Bienvenidos a todos a este webinario. Yo soy Sherry Marian Hoffer y soy la defensora del pueblo de Canadá para la conducta empresarial ética. Vamos a dejar que todo el mundo entre a la sala y después vamos a comenzar. Eh, por favor, si quieren mencionarnos en el chat de dónde son. Y veo de la lista de registro que tenemos a más de 300 personas que están con nosotros de más de 40 países en el mundo. Quiero agradecerles con antelación por estar con nosotros, incluso en lugares o en zonas en donde es o muy temprano o muy tarde. Gracias. Una vez más, buenos días, tardes, noches para quienes se unen a nosotros en todo el mundo. Yo soy Sherry Marian Hoffert, soy defensora del pueblo de Canadá para la empresa responsable. Quiero comenzar este webinario haciendo un reconocimiento del terreno donde estamos y donde nos localizamos. Es el tradicional no cedido de los Algonquin Anishinaabe. Mi equipo y yo reconocemos y agradecemos la protección y el cuidado de esta tierra por parte de los Algonquin. Nosotros respetamos los derechos de los pueblos indígenas a través de nuestro trabajo. Es un placer darles la bienvenida a este webinario que tiene un programa de sesiones durante este noveno foro de la OCDE. Queremos agradecerle a la organización por ofrecernos esta plataforma para poder compartir con ustedes. Para ustedes, quienes estén relacionados o que sepan de esto, mi oficina fue creada para supervisar los derechos humanos de las personas. Nosotros tenemos un mandato de respetar los derechos humanos con empresas responsables para compañías que operan fuera de Canadá en sectores de la minería, la confección, el petróleo y el gas. Nosotros estamos usando las directrices de la OCDE y los principios rectores de la ONU y para que las empresas puedan presentar quejas a CORE en cuestión de derechos humanos en estos sectores. Vamos a trabajar con otras empresas y con la gente que presente las quejas para resolver los problemas y podemos resolver cualquier cuestión que resulte de estas quejas. El mes pasado nosotros presentamos un informe sobre los riesgos del trabajo forzado infantil o el trabajo infantil. Este informe es muy importante porque hay mucho riesgo del trabajo infantil y entre el trabajo que se pudo identificar se encuentra el sector de la empresa de la confección, en donde los niños están con una predisposición a trabajar. Queremos aprovechar para abordar el riesgo del trabajo infantil en Canadá en el sector de la confección. Este estudio que se ha publicado es complementario y proporciona una perspectiva amplia sobre el riesgo del trabajo infantil y las operaciones de las empresas canadienses. Nosotros hablamos con 10 empresas canadienses de la confección y les preguntamos sobre sus operaciones y si hay trabajo infantil en sus cadenas de suministro y qué es lo que están haciendo para abordar estos riesgos. Aquellos que estén familiarizados con el contexto canadiense sabrán que han habido conversaciones en Canadá que tienen que ver con la necesidad de los miembros de fortalecer los derechos humanos, la diligencia de vida y la legislación. Y esto tiene que ver también con las conversaciones que se llevan a cabo en Europa y en otras partes del mundo y que va a contribuir con nuestras labores. Por lo tanto, estoy muy contenta de poder moderar esta sesión y presentarles a nuestros panelistas. El formato de este webinario incluirá la introducción de los panelistas o su presentación, una presentación por parte de Daniel Bennett, de los resultados y las recomendaciones del estudio CORE, y después habrá un intercambio entre los panelistas y luego preguntas y respuestas. Para aquellos en el público,
siéntanse con la libertad de incluir o hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Sin más, quiero presentarles entonces a nuestro panel. Desde el Reino Unido, Catherine Bloch-Byberg, asesora principal de empresas y derechos humanos en el Instituto Danés de Derechos Humanos. Tienes más de una década de experiencia colaborando con empresas para abordar los problemas de derechos humanos en sus cadenas de valor en el mundo. Ella supervisa actualmente el programa de cadenas de valor responsables del instituto, cuyo objetivo es apoyar y promover prácticas empresariales responsables en las cadenas de valor mundiales. Luego tenemos a Malin Linger, que es directora de los servicios globales de consultoría sobre los derechos de los niños en las empresas, el Centro de Derechos del Niño y la empresa. Tiene más de una década de experiencia proporcionando conocimientos especializados a clientes empresariales, socios del sector público y otras partes interesadas. También tiene un profundo conocimiento del discurso internacional sobre derechos humanos y de las políticas y prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Reside en Nueva York. Está en Toronto, quien fundó Fashion Takes Action en el 2007 para crear un futuro más sostenible para todo el sistema de la moda, incluyendo la industria y los consumidores. Ella trabaja para eliminar las barreras a la sostenibilidad a través de una serie de programas y eventos, entre ellos la Mesa Redonda Mundial sobre Ropa Ética, WEAR por sus siglas en inglés, que cubre una gran gama de temas desde el salario digno, la igualdad de género, hasta el reciclaje textil y la renovación de materiales. Es co-creadora de un conjunto de herramientas de moda sostenible para la industria con cientos de recursos globales y asesora al gobierno en temas relacionados con el mundo textil. Y finalmente tenemos a Daniel Ben, que es analista de empresas de derechos humanos de CORE. Y actualmente dirige el estudio CORE sobre los derechos del niño y riesgos de trabajo infantil en las operaciones globales de las empresas canadienses de confección. Lleva varios años dedicada a la ejecución de proyectos a la investigación sobre empresas y derechos humanos, concretamente en los sectores de la confección y la minería. Ella también es abogada, licenciada en la provincia de Ontario y ejerce en litigios civiles. Ahora les voy a dar la palabra a Daniel, que nos va a presentar los hallazgos de este estudio. Gracias, Sherry, y me voy a disculpar si escuchan a mi perro que va a estar ladrando seguramente durante esta presentación. Estoy esperando a que pongan en la pantalla las diapositivas. Gracias. Bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos aquí a ustedes. Es un honor presentarles una descripción general de lo que hemos visto con respecto a los derechos de los niños y el trabajo infantil en las operaciones de las empresas, sobre todo las canadienses. Incluido el enlace de este estudio en los 3 idiomas en los que estamos trabajando el día de hoy. Y quiero establecer entonces una descripción general de lo que voy a hablar. Vamos a ver los objetivos del estudio, la metodología, quién respondió, quién participó en en estas entrevistas y después los puntos salientes y los comentarios y haré una introducción a los comentarios y recomendaciones que se hicieron. Y después le daré la palabra a Sherry para que podamos comenzar entonces con nuestra deliberación con los panelistas. Entonces, con respecto a los objetivos de estudio, queríamos hacer una evaluación general de las compañías canadienses de la industria de la confección y su enfoque con respecto a los derechos de los niños y al riesgo del trabajo infantil en este sector. Lo primero que queríamos hacer era recopilar información para poder entender mejor las experiencias de las compañías canadienses y queríamos identificar también cualquier desafío o oportunidad que podrían tener estas empresas en la cadena de suministro con respecto a de derechos humanos, diligencia de vida y también queríamos que este estudio fuera un recurso para reforzar la transparencia de la cadena de suministro, derechos humanos, diligencia de vida, etcétera, etcétera.
y respetar los derechos de los niños. La metodología para nuestro informe, nosotros lo que hicimos fue contratar a Nanos Research para que llevara a cabo entrevistas confidenciales con 10 compañías y se identificaron factores como ingresos anuales, número de empleados y después se llevaron a cabo 10 entrevistas, se hicieron varias preguntas y también quiero hacer notar que generalmente nosotros nos referimos a las compañías a las que entrevistamos. No quiero que se confunda, no fuimos nosotros, fue la empresa Nanos, aunque yo me refiera a ellas como las empresas a las que nosotros entrevistamos. Y también se utilizó el trabajo de 5 organizaciones civiles. También tenemos el trabajo del Instituto Danés para Derechos Humanos y el Centro para los Derechos Humanos de los Niños, etcétera. Ahora, en cuanto al perfil de quien participó en estas entrevistas, tuvimos 4 empresas que eran pequeñas, de 1 a 99 empleados. 4 personas respondieron con ingresos de 10 millones a 100. Luego tuvimos 2 empresas que son medianas, de 100 a 499 empleados. Uno de ellos respondió que tenía ingresos de menos de 10 millones y el otro ingresos entre 10 y 100 millones. Y después tuvimos 4 empresas o entrevistamos a 4 empresas de 500 o más empleados. Estas 4 empresas respondieron que tenían ingresos mundiales de más de 100 millones. Como pueden ver, tenemos una buena representación en términos de empresas pequeñas y medianas o pymes. Estas empresas son la mayoría de las empresas que participaron en nuestro estudio. En cuanto a la ubicación de donde operan estas empresas, aquí está el mapa. Identificamos a las 10 principales países en donde operan estas empresas y está basada en las respuestas que obtuvimos. Y quiero hablar de las 2 principales. Una de estas es China. Todas las empresas que participaron en el estudio operan en China, en los Estados Unidos. 8 de las 10 empresas que participaron operan en los Estados Unidos. Y también se puede ver la lista completa en el informe de los países en donde operan. En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil que participaron, tenemos a 2 empresas, 2 organizaciones canadienses y 3 internacionales. Con toda esta información que les di, ahora vamos a hablar de los puntos salientes y los comentarios de la entrevista. Antes de hacerlo, quiero hacer notar que ya que nuestro estudio se llevó a cabo con 10 participantes, empresas participantes, no lo vamos a generalizar. Estamos viendo estos resultados como indicadores de dónde las compañías canadienses están haciendo esfuerzos y dónde hay que mejorar. Quiero que mantengan esto en mente cuando estemos hablando de este estudio. Ahora, encontramos que hay un entendimiento muy limitado de los conceptos principales. Algunos de estos incluyen que cuando se les pregunta sobre el trabajo infantil, solo una empresa mencionó el derecho a la educación. Este es un derecho elemental de los niños y tiene que ver directamente con la definición de trabajo infantil. Muchas otras compañías ven el cumplimiento y las auditorías sociales como parte de lo que hay que hacer y eh, también hay que identificar y mitigar estos riesgos. Y finalmente,
vimos que solo la mitad de las empresas están familiarizadas con los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y las directrices de la OCDE. El segundo punto saliente que también quiero mencionar es la rastreabilidad. Muchas compañías piensan que el rastreo en los niveles menores es más difícil. Entonces le pedimos a las empresas que nos dijeran cuándo o qué tan seguido hacen esta rastreabilidad. Y 4 de las 10 empresas hacen este rastreo de manera constante. Hicimos seguimiento y les preguntamos hasta qué nivel lo hacen y generalmente es en las últimas etapas de la producción, ya sea en nivel 1 o el nivel 2, como se ve en la diapositiva. Y de hecho, 2 solo rastrean hasta el nivel 4 y cuando nosotros preguntamos cuáles son los retos a los que se enfrentan las compañías, algunos de los retos a los que se enfrentan las compañías que tienen que ver con el rastreabilidad. Ellos nos dicen que no tienen recursos para hacer esa rastreabilidad o este rastreo y sobre todo en los niveles más bajos de producción con la materia primas y no tienen información precisa muchas veces para hacer este rastreo. Ahora voy a hablar del tercer punto saliente que quiero mencionar y es un entendimiento limitado de los derechos humanos. Muchas de las empresas entrevistadas, 7 de ellas, ellos dicen que llevan a cabo diligencia debida de los derechos humanos. Pero cuando les hicimos otras preguntas, nos dieron a entender que no tenían una comprensión profunda de los derechos humanos. 2 ejemplos, por ejemplo, 6 de las 10 empresas dijeron que no estaban conscientes de que hubiera riesgos de trabajo infantil, pero también nos dijeron que hacían diligencia debida de los derechos humanos. Y como mencioné anteriormente, lo primero en cuanto a la diligencia debida es identificar si hay riesgos e impactos. Entonces aquí vimos que había una especie de vacío de lo que las compañías entendían y lo que hacían. También mencionamos que había otras empresas que decían que las auditorías sociales eran parte del cumplimiento, mientras que son más una parte del proceso. Y en nuestro cuarto punto saliente es algo de lo que ya habíamos mencionado, pero creo que merece su propio apartado y es que es los riesgos y los impactos del trabajo infantil. Eh, la mayor parte de estas empresas, estas 6 empresas, no estaban conscientes de si había algún riesgo de trabajo infantil en sus cadenas de suministro. En la otra diapositiva donde estaba el mapa, hay empresas que operan en áreas de alto riesgo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, África, Asia Pacífico, tienen un alto riesgo de tener trabajo infantil y muchas de estas empresas que entrevistamos operan en estas regiones. De hecho, todas ellas operan en China, por ejemplo. Y como mencioné anteriormente, encontramos que la mayor parte de las empresas llevan a cabo dirigencia debida, pero si se hace de manera correcta, ellos podrían encontrar estos riesgos de un posible trabajo infantil. Ahora, con respecto a la siguiente punto saliente, encontramos un par de casos de trabajo infantil y solo 2 de las compañías participantes experimentaron o confirmaron casos de trabajo infantil en sus cadenas de suministro, pero sabemos que es muy posible que los casos, el número de casos sea mucho mayor
si hubiera más transparencia, y esto es obviamente más pertinente en los lugares en donde hay regiones de alto riesgo. Hubieron casos que nos decían que no habían identificado, y eso quiere decir que no tienen completa visibilidad de todos sus niveles en la cadena de suministro. Y solo dos de estas compañías hacían diligencia debida de los derechos humanos del nivel 4 de producción, que son las materias primas, y ese es donde el trabajo infantil tiende a ser más prevalente. El sexto punto, aquí vimos que había el cumplimiento. Ellos confían mucho en el cumplimiento y en las herramientas de monitoreo. Se basan mucho en las auditorías sociales, en códigos de conducta de los proveedores, y esto puede ayudarnos también a identificar. Y quizá lo podamos ver más adelante en el panel, cómo son los enfoques más holísticos para ayudar a una compañía a identificar y a abordar el trabajo infantil por medio de programas de formación, tener mejores relaciones con los proveedores. Estos son solo un par de ejemplos que les voy a dar, pero escucharemos más de nuestros otros panelistas. El punto séptimo es esta tendencia a tener un enfoque de tolerancia cero. Aquí encontramos que este enfoque de tolerancia cero quiere decir que dejan de tener relación con la empresa una vez que se descubre que hay trabajo infantil. En una de estas empresas que sí se confirmó, dejaron de trabajar con este proveedor, y otras empresas que han participado también nos han mencionado que toman estos enfoques si se descubre que hay trabajo infantil en sus cadenas de suministro. Terminar la relación con el proveedor podría ser necesario en cierto punto, pero nosotros hacemos la sugerencia de que esto debe ser el último recurso. Y después vamos a hablar por qué. Porque esta podría cambiar, podremos cambiar de perspectiva, y no necesariamente es algo que debemos hacer. Entre las recomendaciones entonces que vamos a hacer, están en más detalle en el estudio. Aquí están algunas de las recomendaciones. Brevemente las voy a mencionar, las 5 recomendaciones que nosotros hicimos en el informe. La primera es que usar nuestro poder de regulación para hacer que el proyecto de ley de lucha contra el trabajo forzoso se hagan reglamentos de transparencia. Es muy probable que se apruebe este proyecto de ley, y hemos escogido esta recomendación porque el éxito de estas iniciativas depende en qué tan efectivamente las empresas pueden llevar a cabo procesos transparentes, y sobre todo en los niveles de producción en donde puede ser el trabajo infantil más un riesgo. Luego es adoptar derechos humanos obligatorios y diligencia debida y legislación. Esto no es nuevo. Nosotros hemos visto que las empresas de la industria de la confección tienen que implementar este tipo de políticas para evaluar y para mitigar el riesgo de trabajo infantil y cumplimiento no de los derechos humanos. La tercera recomendación que se tiene es que va más allá de los requerimientos y la estrategia CER. Entonces, esta nueva estrategia busca tener una norma de reporte o de información,
Y esta recomendación, nosotros no creemos que las compañías tienen que esperar a tener una legislación para tomar acción. Pueden tomar acción ahora para mejorar su transparencia en sus cadenas de suministro, pero no hay que esperarse tanto. Gracias. Luego, la cuarta recomendación que tenemos es ampliar los enfoques para la remediación del trabajo infantil. Esto es algo que se ha señalado también en la tolerancia cero, y esta recomendación entonces realmente pretende lograr ese punto. Y la transparencia también en los niveles más bajos. Las compañías de vestuario canadienses probablemente van a identificar más casos de trabajo infantil y van a necesitar, por lo tanto, mecanismos de remediación del trabajo infantil establecidos para poder abordar esos casos. Y por supuesto, cuando se termine la relación, ese sería un último recurso. Y nuestra recomendación última que hemos incluido, quizás no es la más sexy, claro, pero sí pensamos que es muy importante, y esto es que las compañías de confecciones tienen que fortalecer su conocimiento de una conducta de conceptos de responsabilidad frente a los derechos humanos y del niño. Por razones obvias, esto es importante porque para poder cumplir las obligaciones en una nueva legislación o en las medidas y políticas para que sean más eficaces, el gobierno nos va a exigir que se entienda estos elementos clave de la conducta empresarial responsable. Esa es una visión muy breve, pero van a encontrar en el informe todo esto y los elementos destacados de la entrevista. Ahí van a estar todos los detalles sobre el informe mismo. Eso concluye entonces una parte de la presentación y le voy a dar la palabra nuevamente a Sherry para que comencemos con nuestro debate. Sí, muchas gracias, Daniel, por su excelente presentación. Tal como se mencionó, ahora vamos a incorporar a otros panelistas para ver los resultados y observaciones e ir en más detalle. Y para colocar en contexto este informe, voy a dirigir mi primera pregunta a Kelly. Kelly, ¿en qué medida cree usted que la respuesta de las 10 empresas canadienses de confección son representativas del sector de la confección canadiense en su conjunto? ¿Y cree usted que las empresas canadienses de la confección enfrentan retos y oportunidades similares? Bien, gracias por incorporarme aquí a este debate. Tenía que decirles que no soy experta en derechos humanos como mis otras panelistas, pero sí voy a darles alguna perspectiva sobre los retos y oportunidades que vemos para hacer realidad esta diligencia de vida sobre derechos humanos. En estos últimos meses hemos estado reuniéndonos con marcas de confección para ver las prioridades para los próximos años, y lo hacemos eso en forma regular en los últimos años. El clima y la circularidad son los elementos principales, claro, en los debates. Siguen siendo una prioridad, ciertamente, para las empresas por esta legislación pendiente. Estamos viendo que los derechos humanos están siendo una prioridad. Sin embargo, el equipo de sostenibilidad en Canadá es pequeño, con excepción de algunas marcas. Así es que a menudo estas áreas prioritarias caen en manos de una o dos personas solamente. Algunas marcas todavía ni siquiera tienen una persona designada en el rol de la sostenibilidad. Así es que el trabajo se hace entonces fuera de las oficinas, y eso hace que sea un reto para las empresas, para las marcas, y hacerlo en un tiempo corto de tiempo. Y habiendo dicho esto, las conversaciones que estamos teniendo con las marcas sobre derechos humanos se alinea con el estudio que se ha hecho por parte de la CORE. Y para responder a su pregunta, sí, creo que es representativo del sector de confecciones aquí en su conjunto, con la excepción de algunas marcas. Y diría también que de los 7 puntos destacados en su informe, escuchamos más a menudo la rastreabilidad. Ese es el mayor reto. Y me sorprendió ver que 4 de 10 entrevistadas, eso es un número alto, que tienen esa visibilidad, y ellos también pueden hacer un rastreo al nivel 4, porque de lo que entendemos nosotros, realmente no hay visibilidad más allá del nivel 1. Y el segundo más común es depender de las auditorías sociales para evaluar el cumplimiento.
y no muchos creen que esto es suficientemente eficaz como solución. Y creo que eso vuelve al otro punto que se mencionó en el informe, la falta de conocimiento y comprensión que tiene la industria con respecto a este tema. Gracias, Kelly, para tener este contexto. Es muy importante para comenzar nuestra conversación. Vamos a centrarnos en la transparencia. Y mi primera pregunta entonces va a ser a todos los panelistas y voy a preguntarles, pedirles que respondan por orden alfabético. Catherine, Kelly, y la pregunta es para todos. ¿Qué pueden hacer las compañías canadienses para prepararse para la llegada de esta legislación sobre transparencia en las cadenas de suministro? Catherine, usted primero. Gracias, Shelley, gracias por invitarme a ser parte de este panel. Sí, yo creo que Kelly habló justamente de esto cuando menciona la necesidad de aumentar la capacidad, tanto en términos de tener personas ya establecidas en las compañías que tengan un mandato claro de hacer este trabajo y no fuera de las oficinas, como dijo Kelly, sino también el conocimiento necesario en términos de una visión general, diría, de las distintas herramientas y recursos disponibles y luego llevar a cabo este trabajo. Y, por supuesto, las directrices de la OCDE sobre cadenas de suministro en el vestuario y el calzado. Hay muchos recursos allí que hablan específicamente de la industria y cómo tener una mejor comprensión de los retos en derechos humanos en la cadena de suministro. Eso también habla de poder hacer las preguntas correctas y voy a volver a eso en mi próxima intervención, pero ir más allá de ver la calidad y precio solamente en los proveedores, sino también tratar de tener una mejor comprensión de dónde están ubicados, cuáles son los riesgos asociados en sus ubicaciones en particular y tener ese diálogo, comenzar a hacerse esas preguntas y tener ese diálogo con los proveedores. Y no solamente en calidad y precio, sino esos otros temas también. Gracias, Catherine. Daniel, usted tiene la palabra. Yo voy a dejar que las otras panelistas tomen estas preguntas dirigidas a todos nosotros y yo voy a intervenir por aquí y por acá cuando tenga un comentario apropiado que hacer. Sí, bueno, gracias, Daniel. ¿Kelly? Sí, bien, ¿no? Mientras más grande la marca, más difícil, ¿no es cierto? Y más tiempo va a tomar. Pero hay que tomar acción inmediatamente porque tenemos poco tiempo. Y la marca va a ser parte de la cadena de suministro y permite control y visibilidad, eso. Pero eso es poco común para las compañías canadienses, para las marcas canadienses. Hay entonces algunos pasos o medidas quizás para ver más allá de las auditorías y agregar a lo mejor evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y volver a la idea de fuertes relaciones de largo plazo con los proveedores basadas en la confianza, en el respeto y menos transaccionales. Los compradores sienten que les falta iniciativa o falta de compromiso por parte de los otros y eso hay que cambiar de esa mentalidad de mando y control, más una relación de colaboración y que se vea un valor agregado en las cadenas de suministro. Y la parte de rastreo, volver al nivel 4 y publicar en el sitio web. Yo creo que ese es un punto importante que mencionar en el contexto, por ejemplo, de que Gildan es la única marca que está en el porcentaje más alto de relaciones en materia de transparencia. Y Lululemon también, que viene por detrás. Eso es de la perspectiva canadiense y donde estamos con respecto a la transparencia. ¿Nayland? Sí, gracias, Sherry. Gracias a todos por invitarme a unirme a ustedes y felicitaciones en el informe. Muy bueno. No hay muchas compañías entrevistadas, ciertamente, pero sí es lo que surgió, lo que es muy importante e interesante. Se está haciendo un gran trabajo en sacar, extraer lecciones. Y ahora lo que las compañías pueden hacer
para prepararse, es un poco abrumador, claro, lo entiendo, pero las compañías ahora deben ser inteligentes y pensar qué hay ya disponible, porque hay muchos informes, mucha información que tenemos, herramientas, directrices de la OCDE, los principios rectores de Naciones Unidas, pero también quisiera sugerir que hay que comenzar a entender y crear una mayor visibilidad en las cadenas de suministro. Ya hemos hablado de esto, ciertamente, pero si usted es importadora de un país donde hay riesgo de trabajo infantil, y hay muchos informes en este sentido, se identifica un país con deserción escolar, con pobreza, es un riesgo para el trabajo infantil. No hay que comenzar a ver todo, entonces, a todos los proveedores en este momento, sino comenzar a entender de dónde vienen, cuáles son los países o áreas de alto riesgo. Hay informes en ese sentido también. Así es que crear visibilidad, entonces actuar con la información pública que ya se tiene, comenzar a creer y pensar dónde están las áreas de más alto riesgo y abordar eso para comenzar. Creo que eso es clave. Gracias. Yo creo que ya se respondió a mi segunda pregunta, entonces quisiera confirmar entonces algo que iba a preguntar. En la transparencia en la cadena de vestuario, ¿está en el radar de las compañías canadienses de vestuario? Se mencionó eh, la revolución en la moda y todo eso. ¿Hay algo más que quisieran agregar? Yo sí, digo que está en el radar de las compañías canadienses, el 75% de las marcas que tenemos aquí. Hay un número menor que está tomando acción, claro, pero no es porque no quieran tomar acción, sino más bien porque tienen recursos limitados, son equipos pequeños, no hay persona designada en cumplimientos responsables. Hay un elemento abrumador en el sentido de dónde comenzar. Con la gente que hablamos, dicen que la trazabilidad es la única forma de aumentar la transparencia. Y el costo también es otro factor, ciertamente. Es un reto para esos trabajos y para que se invierta en herramientas de trazabilidad. Eso también tiene la falta de comprensión de la importancia y no hay capacidad también de hablar sobre la urgencia de este tema, y las compañías que se incorporen y tienen un entendimiento en común es un buen punto de partida, pero hay que invertir, ciertamente, y no se está cumpliendo en muchas áreas por eso, por la falta de recursos. Sí, buena información adicional. Mi tercera pregunta y última sobre la transparencia en la cadena de suministros para Catherine. ¿Qué ve usted como retos para aumentar esta transparencia en las cadenas de suministro, especialmente en los proveedores de materia prima y fibras? ¿Cuáles son las formas de que las compañías y otras jurisdicciones puedan abordar este tema de manera eficaz? Gracias por su pregunta. Hay tres retos importantes en este sentido, y parte es lo que mencioné también antes. Lo primero es no hacerse la pregunta a los proveedores, ¿no es cierto? No hacerles la pregunta y mencionar como anécdota un proyecto que nosotros hicimos con la industria de textiles danesa para analizar justamente la transparencia en sus cadenas de suministro, y precedió un trabajo que hicimos sobre debida diligencia sobre derechos humanos. Una de las compañías echó un vistazo a sus proveedores, concentrándose, y como vimos en este estudio principalmente, en los proveedores de primer nivel. Y se identificó que todos los proveedores estaban en Turquía, y eso les dio una imagen de riesgo de Turquía. En este proyecto se les pidió y se les preguntó a los proveedores si hacían subcontratación, y gran parte de su producción se subcontrataba en Bangladesh, y eso da una imagen completamente distinta, por supuesto, de los riesgos y del trabajo infantil, por supuesto. Así es que el reto más importante es la necesidad de hacerse las preguntas, hacerles a ellos las preguntas, porque si uno no conoce los impactos y el riesgo, no se puede tomar medidas. Entonces uno pierde la parte de riesgo y cómo abordarlos. El segundo punto no es ir más allá del primer nivel. Y lo que menciono con la anécdota es
El primer nivel es la conexión principal que tenemos, ¿sí? Y con lo que trabajamos a nivel diario, en lo que se refiere a darles o proveer el vestuario. Entonces no cubre los otros niveles más bajos. Entonces hay que hacerse la pregunta a los proveedores de dónde vienen los elementos y establecer expectativas con respecto al desempeño que ustedes quisieran ver en esos niveles de suministro más bajos. Y lo otro dice relación a identificar y participar con iniciativas relevantes, como por ejemplo, en este caso, cuando se trata de los niveles más bajos. Por supuesto, si usted es una marca que está produciendo eh, camisetas de algodón, hay una cierta cantidad de algodón que se incorpora a esa prenda, pero si usted trabaja conjuntamente con otras marcas que están comprando algodón también, y que son parte de esa iniciativa de algodón, de asegurarse que haya mejores condiciones de trabajo en la industria del algodón, se puede tener más influencia, más apalancamiento para hacer avanzar las cosas. Así es que uno puede hacerlo por sí solo, pero es mejor hacerlo conjuntamente para aumentar ese apalancamiento. Y cuando se trata de la tercera pregunta sobre distintas jurisdicciones, ahora estamos viendo, y ya se mencionó al comienzo, el surgimiento de distintas legislaciones sobre diligencia debida sobre derechos humanos, centrándose en trabajo infantil o más ampliamente en la necesidad de llevar a cabo procesos de diligencia debida sobre derechos humanos y sus impactos en las distintas regiones, incluyendo en la cadena de abastecimiento. Allí hay una necesidad tanto de ser capaz de saber y conocer y respetar los derechos humanos, y ese mandato va a crecer. Es una llamada entonces a las empresas canadienses del vestuario y a otras empresas a que entiendan que esto es algo que hay que estar preparado para ello y que es posible ciertamente lograr haciendo las preguntas correctas, trabajando conjuntamente para lograr el cambio. Gracias, Catherine. No sé si sabían, pero sí respondió a una de las preguntas de la pregunta y respuesta sobre acción colectiva. Así es que muchas gracias porque también se respondió de manera muy oportuna. Y podemos volver entonces también a hablar un poco más después al final. Pero muchas gracias, hacerlo en tiempo real entonces y abordar entonces también preguntas de la audiencia en cierta medida. Y podemos volver, como les digo, más adelante. Sobre la transparencia entonces de las cadenas de suministro. Gracias por sus aportes en ese tema. Y gracias también a los miembros de la audiencia que están haciendo preguntas en este momento. Y vamos a tomar más de ellas al final para terminar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Queremos avanzar ahora y comparar los temas de auditorías sociales versus evaluaciones de impacto. Y mi primera pregunta es para usted, Catherine. ¿Y las compañías deben cambiar de utilizar auditorías a evaluaciones de impacto o ambas? Impacto sobre los derechos humanos. Bueno, como ya se mencionó en las compañías, se espera que respeten los derechos humanos y los proveedores también, y también identificar, evaluar y abordar impactos posibles a los derechos humanos. Y hay una combinación de herramientas y recursos que hay que aplicar, ciertamente. Y las auditorías sociales pueden ser parte de esta imagen, pero no la imagen completa, no el panorama completo. Esa es la respuesta inicial a esta pregunta. Y luego, ¿y qué le estamos pidiendo a las compañías hacer en la práctica? ¿Y cuáles son las implicaciones en términos de recursos? Bueno, en términos de auditorías sociales, hay muchas desventajas asociadas y la primera de ellas, las auditorías sociales, muchos proveedores lo consideran como para obtener acceso a los compradores, para tener acceso a los mercados. Y no es necesariamente considerado como una herramienta para ellos para mejorar el desempeño en recursos humanos o en derechos humanos, perdón, sí, o para respetar los derechos humanos. Algunos de los retos clave que están asociados entonces con las auditorías sociales también incluyen que a menudo se hacen con cronogramas muy breves, de tiempos muy cortos y no necesariamente tienen el nivel correcto de pericia sobre derechos humanos
en los auditores que están llevando a cabo estas auditorías sociales y no necesariamente capacitándolos eh, en, y que no son capaces de identificar entonces retos en derechos humanos. Y los puntos de referencia no siempre son derechos humanos internacionales, sino más bien locales, leyes locales y los códigos propios de las compañías. Y entonces hay mucha interpretación allí de en qué medida están alineados con los derechos humanos internacionales. Las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos no pueden ser reemplazados por las auditorías. Son herramientas diferentes que pueden ser utilizadas por compañías que quieren tener una mejor comprensión de los retos específicos a derechos humanos, específicamente en países y sus actividades y problemas específicos. Y nuestras colegas van a hablar también de las evaluaciones de impacto sobre los derechos del niño. Y también requieren varias cosas. Por supuesto, toma tiempo, recursos financieros para llevar a cabo evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y pericia, por supuesto, y recomendamos identificar pericia internacional para apoyar esas evaluaciones. Y también que los proveedores participen, que todas las partes interesadas participen, y recursos en términos de la implementación y seguimiento. No es suficiente llevar a cabo la evaluación, sino hay que tener recursos adecuados para llevar a cabo entonces el seguimiento también y el cumplimiento, y que los proveedores y las compañías entonces cumplan con los resultados de las conclusiones de los estudios o de la evaluación. Y las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, entonces, es un elemento posible para que las compañías actúen, que va a dar una imagen más amplia del punto de vista de los derechos humanos y una herramienta muy buena para las empresas grandes, y para las pequeñas o más pequeñas puede ser una herramienta que puede ser utilizada de manera colectiva, trabajando conjuntamente con otras empresas, otras pymes, para hacer evaluaciones de impacto en países en particular o en tipos específicos de partes de la cadena de suministro, para tener un entendimiento mayor de qué puede hacerse a nivel de industria o a nivel de producto específico, y así dar un análisis detallado en vez de algo independiente para una sola compañía, sino más bien para las grandes. Es bueno, pero para las pequeñas en forma colectiva, con iniciativas colectivas de parte de las pymes. Gracias, Catherine, en el aspecto colectivo, justamente, y respondiendo a otra pregunta de la audiencia. Una pregunta: ¿cuál es el valor de hacer una evaluación de impacto sobre derechos humanos en forma más amplia, con los derechos del niño también? Yo creo que son complementarios esto. Por ejemplo, si vemos hoy día, si tenemos trabajo infantil en la fábrica hoy día, que hacemos una evaluación de impacto sobre derechos humanos o del riesgo de niños, vamos a ver el impacto la próxima semana, el próximo mes, porque entramos en profundidad sobre el factor de riesgo, incluyendo las prácticas comerciales y cuáles están impactando en los derechos del niño, el trabajo infantil y su protección. Y también vemos el elefante en la sala, ¿no es cierto?, que es los salarios dignos. Los padres que están trabajando en la fábrica, ¿trabajan suficiente o tienen que hacer que los niños se salgan de la escuela y comiencen a trabajar? Eh, no en un entorno para apoyar el ingreso familiar. Entonces, las evaluaciones de impacto a los derechos humanos o del niño hay que medirlo con otras medidas de referencia. Y quisiera ilustrar también que nosotros estamos haciendo actualmente eh, impacto sobre los derechos del niño en la industria del algodón en Côte d'Ivoire. Estamos hablando allí realmente de los otros niveles. Estamos allí en las granjas, en las ciudades, en los pueblos. Y la diferencia en ese sentido es que este es un grupo de niños que están bailando, haciendo un ejercicio de calentamiento porque pronto van a trabajar en
un debate con los investigadores. Entonces, si podemos hacer una auditoría y vamos solamente a terreno, ver qué está trabajando allí, quizás no hay niños trabajando allí, pero ahora sentados con los niños, hablándoles sobre cómo les va en el colegio, cómo lo pasan en sus pasatiempos, y si trabajan a veces, qué están haciendo en sus momentos libres, para tener una visión mucho más amplia de la situación. Y ese es un punto que los padres quizás no lo pueden dar, esa visión general. Y todos sabemos enviar a un equipo a Côte d'Ivoire, por ejemplo, y pasar 2 semanas allí en los campos algodoneros, en las escuelas, con los líderes comunitarios. Eso, por supuesto, es un esfuerzo, cuesta dinero y recursos, pero aquí tenemos una acción colectiva, porque sabemos que eh, poder reunirse, hacer una evaluación de impacto financiado conjuntamente es muy bueno, y hacer evaluaciones de impacto sobre los derechos del niño o humanos, sí, lo hicimos y ahora nos sentamos y por 2 años más nos cruzamos de brazos porque no hemos visto nada. No, es un esfuerzo continuo y puede hacerse, sin duda, pero sí, toma mucho más que tiempo y recursos. Gracias. Mi pregunta final entonces se va a concentrar en esta evaluación de impacto y las auditorías. Voy a comenzar con usted, Kelly. ¿Por qué cree usted que las compañías escogen hacer auditorías en vez de evaluación de impacto sobre los derechos humanos? ¿Y cómo puede aumentarse la aceptación de la evaluación? Las auditorías son más fáciles, claro, y sin una comprensión real, creen que funciona perfectamente y es suficiente. Tal como se mencionó, las auditorías ayudan en cierto modo en las condiciones y cómo se monitorean las condiciones de trabajo, pero hay que tomar más medidas, pero simplemente no abordan la causa, el origen de los problemas. Y las evaluaciones de impacto son algo nuevo todavía y los beneficios no se conocen tan bien. Entonces se vuelve entonces a la parte de educación. Y como se mencionó, hay una inversión más grande en tiempo y en dinero. Y para reiterar lo que dijo Catherine, se requiere un nivel más profundo de pericia. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo podemos aumentar la aceptación de las evaluaciones? Bueno, es eficaz las evaluaciones, y yo voy a diferir en este sentido, combinar esto con las evaluaciones del medio ambiente, con un enfoque integrado. Eso sería muy bueno. Eso también podría combinar la fatiga que tienen los proveedores y que están mostrando, y las consultas en forma reiterada. Sí, yo creo que realmente hay una brecha en educación. En primer lugar, hay ahí que comenzar entonces. Y una vez que las marcas conozcan, sepan en qué etapa están, eso ya es un gran avance. Gracias, sí, ese es uno de los roles que está en la esencia, crear conciencia, por supuesto, y dar consejos y directrices para nuevas medidas. Quisiera agregar entonces ahora, bueno, ya hemos hablado bastante en torno a comparar las auditorías y las evaluaciones, pero se necesita una legislación más fuerte, que ya viene justamente, y las compañías tienen que entender mucho mejor su cadena de abastecimiento, y tiene que haber un mejor manejo de las cadenas de abastecimiento. Ya hemos visto muchas más compañías que se han acercado para pedir consejo, y muy distinto a 4 o 5 años, no había ese mismo nivel de compromiso. Así es que este es un enfoque que lo estamos adoptando ciertamente, y muy bueno, muy bien. Y esto está aumentando, está avanzando esto en materia de conocimientos. Vamos a ir al último tema, y es en la reparación. Una vez que se identifica este problema, si no se aborda el problema, eh, hay que ahora remediarlo. Cuando una empresa de vestuario identifica el trabajo infantil, ¿cómo se aborda? Bien, muchas gracias. Y yo también voy a resaltar que sí, estamos hablando de la reparación, porque a menudo eso se pasa por alto cuando uno va a los seminarios y
se ve la debida diligencia, la mitigación. No tenemos tiempo para este tema, entonces vemos que esto, más y más compañías están hablando sobre cómo remediar este problema. Hay una conciencia ahora que se está tomando por parte de las compañías y tienen que actuar, sin duda, cuando ven el aspecto de este riesgo. Y eso es, tienen la responsabilidad de trabajar en la mitigación. El proceso de remediación se puede ver de manera muy diferente dependiendo en dónde estemos en la cadena de suministro, pero hemos creado un grupo de principios para este proceso de remediación. Y esto debe hacerse siempre con los mejores intereses para el niño. Entonces, los derechos de los niños deben de ser más importantes que la parte de operación comercial. Y luego, el proceso de remediación empieza temprano. eh, en cuanto se identifica el caso de trabajo infantil. Las empresas tienen que estar conscientes de que existe el trabajo infantil en todos lados y hemos encontrado casos en los Estados Unidos, en China, en Indonesia, en Bangladesh. No es en países pobres, por así decirlo, en ciertos países. Tuvimos la pandemia, problemas derivados de esto, en donde los niños tuvieron que dejar de ir a la escuela. Primero que nada hay que ser honestos, hay que ser transparentes. Por ejemplo, decir, en China tenemos estos riesgos. ¿Qué es lo que podemos hacer si se identifica un caso? Tenemos que hablar con los proveedores, establecer procedimientos, pautas y ver quién va a pagar para hacer esta remediación. Hay que actuar rápido. En algunos países hemos tenido casos en los que los niños los sacan del trabajo infantil y los casan, por ejemplo, porque no hemos tenido el tiempo y los recursos para llevar este proceso a largo plazo. Entonces debemos tener procedimientos, remediación, pautas, ver qué es lo que vamos a hacer. Estamos muy contentos de poderlos guiar, de ayudar. Y también, como dijo Catherine, involucrar a expertos, organizaciones de terceros, eh, porque a veces el proveedor no puede eh, resolverlo. Lleva mucho tiempo, lleva muchos recursos, pero em, podemos hacerlo en diferentes entornos. Nunca hay que quedarnos con que es muy complicado. Son niños y son niños que trabajan y las condiciones en las que trabajan no es como yo cuando estaba cortando el pasto del vecino y cuando era yo adolescente. Son cosas mucho más complejas. Gracias por tu respuesta, Maylin. Ahora me voy a ir a mi última pregunta con respecto a remediación. Y es que el estudio nos reveló que las empresas adoptan un enfoque tolerancia cero en cuanto al trabajo infantil, es decir, dejan de trabajar con un proveedor si se detecta el riesgo o un caso real de trabajo. Y nosotros habíamos hablado, Daniel dijo que iba a hablar un poco más a profundidad. ¿Cuáles son las opciones? Entonces, em, empezamos contigo, Maylin, y después con las otras panelistas. Una vez más, gracias, dice Maylin. Tolerancia cero. Estamos en contra de esto, porque si se detiene la colaboración con el proveedor, eso no va a resolver la cuestión del riesgo del trabajo infantil. Cuando nos dicen, hemos cortado toda relación con los proveedores, pero el riesgo está todavía ahí para otros niños, para que empiecen a trabajar o con este proveedor quizá va a trabajar con alguien más. En la tolerancia cero no nos ayuda mucho. Tenemos que trabajar con los proveedores, crear participación, crear buenas relaciones. Vi una pregunta en el chat de cómo podemos crear buenas relaciones con los proveedores. Lo que quiero decir es que
bueno, quizá lleguemos a hablar más de empresas medianas y pequeñas, pero nosotros tenemos un cliente que es una pequeña empresa y tenemos 3 proveedores en China, pequeños, pero están invirtiendo $10,000 cada año para crear programas de bienestar en las fábricas. Han tenido oportunidad de tener estos programas que tienen un impacto y han podido crear una relación a largo plazo muy estable con sus proveedores. Y es una empresa pequeña. Ujú. Entonces, crear buenas relaciones con nuestros proveedores y no solo eh, ir viendo a los proveedores y desecharlos si no están cumpliendo. Eso no nos ayuda en nada. Gracias, gracias. Kelly, ¿algo que añadir? Kelly. Sí, creo que Melin lo cubrió con bastante información. La tolerancia cero debe ser el último recurso. ¿Por qué las empresas lo hacen? Pues creo que es falta de una educación y conocimiento con respecto a cómo está la situación y de pensar que esta es la mejor acción que pueden llevar a cabo porque es más barato, porque lleva menos tiempo. Pero para reafirmar el punto de Melin, debemos de ser proactivos, de estar preparados y creo que este es la mejor enfoque más que ser reactivos y responder de manera inmediata, de manera negativa. Eh, y también tenemos que ver la subcontratación. Creo que aquí esta tolerancia cero eh, puede suceder más. Y la acción colectiva, regresar a esta idea de un enfoque de impacto colectivo, creo que es una muy buena manera de que podemos nosotros abordar cualquier violación de los derechos humanos en la cadena de suministros. Todos estamos en el mismo barco. Creo que podemos ayudarnos entre todos. Hemos visto que podemos tener más compromiso y podemos de esta manera tener una relación más profunda y más de confianza con nuestros proveedores. Bueno, ahora vamos a las preguntas y respuestas de em, del público. La primera tenía que ver con la rastreabilidad y la acción colectiva. Y la segunda pregunta tenía que ver con la confianza. Y Melin habló de esto ya, de poder formar estas relaciones con nuestros proveedores. No sé si cada una de nuestras panelistas puede hablar de lo que es la acción colectiva, cualquier aspecto de la acción colectiva y también de las relaciones que deben crearse con los proveedores. Catherine, no sé si quieres hablar de alguno de estos puntos. Sí, quisiera entonces mencionar que este análisis nos da una buena base también para las empresas de la confección en Canadá para que puedan tratar de resolver estos desafíos. Y como mencioné en el inicio, nosotros en Países Bajos trabajamos con las asociaciones textiles para crear esta guía de diligencia de vida de derechos humanos y no solo nos enfocamos en el trabajo infantil, sino en otros aspectos desde compras, proveedores, materias primas, venta, etcétera, de los productos de la industria de la confección y de la moda. Entonces, puedo compartir en el chat un enlace a esta información, pero lo importante es que este grupo de empresas con las que trabajamos querían crear de manera colectiva un entendimiento de cuáles son los desafíos, qué es lo que están haciendo y nos ha servido como herramienta para otras iniciativas específicas para la cadena de valor, sobre todo en lo que tiene que ver con los bienes y materias primas de las compañías de la confección. Lo voy a incluir en el chat como un recurso, pero también quiere decir que
pudimos crear diálogo, pudimos aprender de los grupos y de las empresas que estaban involucrados, y también podíamos influir a otros, sobre todo el informe del que estamos hablando el día de hoy. Y esto nos ha ayudado a sentar las bases también para la industria de la eh, eh, confección en Canadá. Sí, nosotros estamos viendo tener una fase 2 de nuestro estudio para poder trabajar con las empresas, los colectivos, y para tener otros módulos también de estudio. ¿Alguien más que quiera hablar sobre la acción colectiva y crear relaciones de confianza y el tipo de prácticas que ustedes llevan a cabo con la gente con la que trabajan? Maylin, un par de comentarios y con respecto a la acción colectiva. Creo que muchas veces las compañías necesitan poder compartir algunas de sus prácticas comerciales con otras empresas. Y ahí es donde esto nos sucede. Tenemos deliberaciones, grupos de trabajos, tomar acción colectiva, pero no sabemos o ellos no saben si deben de compartir la lista de proveedor, si deben de compartir cierto tipo de información. Aquí lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad para poder nosotros lograr algo en cuanto a la acción colectiva. Y después también tenemos iniciativas. Otras iniciativas y hay otras asociaciones de la industria que buscan otras maneras de participar o de hacer participar con otras plataformas. Entonces, sí, las empresas están viendo cómo pueden contribuir a las acciones colectivas y decir, bueno, vamos a compartir la información que tenemos y no debemos verlo de manera negativa, pensar que es a lo mejor una trampa. Sí, es una etapa una segunda etapa para CORE, que es lo que vamos a hacer, seguir trabajando eh, con este tipo de intercambio de información, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Bueno, ¿por qué nos enfocamos en el trabajo infantil? Porque este es uno de los tantos derechos, pero desde la perspectiva canadiense lo hacemos porque nuestra legislación de transparencia se enfoca en el trabajo forzoso y el de los niños, y sabemos que las compañías canadienses tienen que abordar estas cuestiones, todos los derechos humanos todo el tiempo, pero esto lo hacemos para que puedan poder desarrollar lo que necesiten. Y también ver al trabajo infantil y hacer que las compañías tengan buenas prácticas para considerar otros derechos humanos que apliquen además de los derechos de los niños. Nosotros nos enfocamos en el contexto canadiense, pero creo que puede servir para un contexto mucho más amplio. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario, hablar algo más de lo que tiene que ver con el trabajo infantil. Gracias, Catherine. Daniel, solo quiero añadir que hemos visto un aumento del trabajo infantil después de la pandemia. Y esto influyó en esta decisión. Y creo que ya lo escuchamos con nuestros otros panelistas, que hay consideraciones específicas con respecto a los derechos de los niños, y no solo el trabajo infantil o el trabajo forzado. Estos son algunos de los factores que contribuyeron a nuestra decisión. Catherine. Solo iba a repetir, dice Catherine, lo que Malin mencionó cuando estamos hablando del trabajo infantil, los otros tipos de derechos del trabajo que tenemos que también considerarlos, porque hay otros retos en otras áreas y no nada más en el trabajo infantil. Era lo único que quería yo mencionar. Este impacto suele ir de la mano con, con principios
y normas que tienen que ver con los derechos de los niños, que generalmente son indicadores de que hay otros derechos que se han visto impactados o se han visto afectados. Gracias. Catherine, ¿alguien más que quiera hablar de esta pregunta? Entonces, bien, voy a seguir con la siguiente pregunta. Eh, eh, ven que ¿cómo se pueden mitigar este tipo de consecuencias de alto riesgo? Creo que Catherine tiene algo de experiencia en estos mercados. Pues empiezo yo que mencioné a Côte d'Ivoire. No todavía, no hemos visto ninguna inversión todavía. Creo que va a tomar tiempo y creo que el precio es uno de los factores clave para trabajar con empresas que hacen outsourcing. Lo que hemos visto que es alentador es que las empresas están invirtiendo en evaluaciones de impacto en la industria del algodón. ¿Esto es algo del resultado? No creo que sean que los resultados que nosotros encontremos en nuestras investigaciones vayan a hacer que cambie el mercado. Em, pueden mejorar las prácticas comerciales, pero nada más. Y creo que esto va también para otras empresas que tienen que ver o que tratan con las materias primas, porque también sabemos que muchas de estas materias primas vienen de ciertos países. No se puede comprar algodón más que en ciertos países. Entonces, por eso se limita. ¿Alguien más? Dice la moderadora. Sí, Catherine. Creo que hay inquietudes expresadas, no, no que tienen que ver directamente con los derechos humanos, sino también con la prohibición de trabajo forzoso y no tener acceso a los mercados, al desarrollo que se necesita para mejorar la situación de los derechos humanos en ciertos lugares. Creo que el problema que puede surgir es que hay una tradición en muchas empresas de tener una cultura de cumplimiento. Entonces tienen sus auditorías, tienen su código de conducta y esto mm, dificulta un poco las evaluaciones de impacto. Mientras no haya este cambio de mentalidad, desarrollos de nuevas políticas, em, hasta que no haya una reflexión, pensar cómo se abordan los derechos humanos. Porque no es una cuestión de solo cumplir o no cumplir con los derechos humanos. Decir, hicimos la evaluación, se identificaron riesgos y eso es lo que vamos a hacer, X, Y y Z. Y comunicar lo que está pasando. Y hacer esto es lo que va a cambiar el énfasis en el futuro, en lo que vamos a ver en nuestras directivas de dirigencia de vida sostenible, que las compañías, sobre todo en la Unión Europea, que las empresas puedan eh, identificar los desafíos, cómo abordarlos, cómo resolverlos. Y esa es la nueva cultura. Esa es la nueva cultura de ver cómo se cumple con este tipo de políticas. Y no solo decir, ya lo tenemos todo en orden, porque tenemos nuestro código de conducta, porque ya tenemos nuestras reglas y esto, y hicimos nuestra auditoría y vimos que no tenemos ningún caso de trabajo infantil. Va más allá. Creo que eso es parte de la respuesta que ustedes querían, cambio de mentalidad.
Y si no pasa, y si las empresas siguen con esta cultura de cumplimiento, hay que cambiar la mentalidad para apoyar este proceso, para darle valor y para evitar que esto suceda. Si no, va a seguir sucediendo. Gracias, gracias, Catherine. Ahora pues voy a ir a la siguiente pregunta y voy a hacer la pregunta, aunque ya se mencionaron partes de lo que trae la pregunta. ¿Pueden hablar de las mejores iniciativas, de mejores prácticas de la industria para respetar los derechos humanos y disminuir el riesgo del trabajo infantil? Kelly, creo, ya lo hemos mencionado, solo para hacer un resumen, relaciones más profundas a largo plazo con los proveedores, hacer esas preguntas, tener las conversaciones, cambiar el tipo de relación que tenemos, ser más un socio eh, de nuestros proveedores, mejorar la transparencia, pero la transparencia solo se muestra hasta que uno se da cuenta si la hay o no la hay. La rastreabilidad y la transparencia van de la mano, pero si tenemos las herramientas necesarias, eso puede ayudar. Y creo que esto va a llevar a más transparencia y más transparencia con las relaciones. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hablar de las mejores prácticas? Malin, pensar en nuestras propias prácticas de nuestras empresas, cómo impactan a los derechos humanos, los derechos de los niños, qué es lo que se puede hacer de manera positiva, qué es lo que se está haciendo que tiene un impacto negativo. Y quizá nos pueda ayudar esto a identificar. Creo que las empresas tienen la responsabilidad de examinar eh, cómo cómo trabajan con los proveedores, qué tipo de beneficios se les da a los empleados. Se les paga más, se les paga menos, tienen beneficios, tienen el mismo precio de hace 15 años para mercados específicos. Estaba yo escuchando que se les paga lo mismo que hace 15 años. Eso no es una manera responsable de llevar a cabo una operación comercial y creo que este tipo de cambios son importantes. Y no para no repetir lo de la acción colectiva una vez más, pero quiero decir que en el contexto danés hemos trabajado con empresas, el FSC, en donde estamos examinando la cadena de suministro del bambú y estamos trabajando con las unidades de certificación para ir a los campos, ver cómo se lleva a cabo la producción, qué es lo que sucede. Y aunque con el conocimiento nos da una paz de saber cómo y de dónde vienen los productos, pero también podemos entender el nivel de expectativa, cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de derechos humanos, si estamos alineados, qué es lo que queremos ver, sobre todo con la certificación y a través de esta iniciativa. Entonces, este es uno de los ejemplos que nosotros podemos mencionar de cómo se lleva a cabo en la práctica. Gracias, Catherine. Hay una pregunta aquí que tiene que ver si las empresas pueden jugar un papel más grande a través de el fortalecimiento de la subcontratación o el outsourcing. Es muy fácil pensar, bueno, si no es en nuestro país, cuál es el papel de nuestras empresas en otros países para tratar de influir en la conducta o en los subcontratistas de las compañías locales. Maylin. Sí, creo que las empresas tienen un papel importante
Sí, se deben tener pautas, procedimientos, políticas, pero también es importante ver qué es lo que está pasando en los centros y tomar acción cuando vemos que algo pasa. Porque podemos tener pautas, directrices, políticas, pero cuando algo sucede, cuando tenemos, por ejemplo, 3 niños trabajando en una plantación y la compañía dice, ah, no, esto ya es muy complicado, no sabemos realmente si el proveedor eh, es responsable, ¿no? Entonces, de nada nos sirve la política. Creo que hay mucho trabajo preparatorio con las directivas, con las políticas, pero también las empresas tienen que tomar acción. Las empresas tienen que actuar cuando algo sucede. Y voy a sonar como activista, pero creo que al mismo tiempo las empresas no deben de alejarse de esta responsabilidad, del impacto que tienen, porque es también la marca o el comprador que está haciendo esta contratación y deben incluir las buenas prácticas e ir más allá. Gracias. ¿Alguien más que quiera contestar? Quizás solo para decir que algunos de estos desafíos son más sistémicos, endémicos o culturales. Son parte del contexto local y de lo que se necesitaría ah, ah, hacer, quizá es más a nivel local, como mencionó Cherry, quizá no para los pymes hacerlo de ellos solos, sino que hacerlo de manera colectiva, que las compañías puedan trabajar juntas con organizaciones locales o organizaciones internacionales que tengan oficinas locales como la OIT, eh, organizaciones que puedan hablar más y mejor de situaciones locales, de cuáles son los desafíos y los retos, y trabajar también con asociaciones de la industria. Hay diferentes caminos a seguir, pero habría que priorizarlo y necesitamos ver en dónde están las oportunidades, en dónde podemos tener un mayor impacto para cambiar esta mentalidad y para poder seguir avanzando. Gracias, gracias, Catherine. Y ahora voy a hablar de la perspectiva de contratar a otras empresas para hacer due diligence, esta subcontratación de la diligencia de vida. ¿Quién quiera responder? Quizá yo pueda, dice Catherine. Como mencioné antes, llevar a cabo evaluaciones de impacto de los derechos humanos y de los niños requiere cierto conocimiento. Necesitaremos una organización experta que nos pueda ayudar y apoyar en el proceso, pero también veo que existe una necesidad de que haya una responsabilidad más clara dentro de las empresas que llevan a cabo las evaluaciones, de parte de los proveedores involucrados, y necesita haber colaboración y al mismo tiempo debe haber independencia para el experto que está llevando a cabo este estudio. Debe haber cierto tipo o cierto nivel de independencia de la empresa, pero también, por otro lado, es importante que la empresa participe y proporcione la información y que sepan qué es lo que se debe de hacer para darle seguimiento y para mejorar la situación. Hemos tenido experiencias de diferentes industrias sobre estos esfuerzos y tiene sus desafíos, sí, pero solo quiero decir que tiene que haber un equilibrio entre obtener esta pericia externa, pero también tener responsabilidad, participar
tener el conocimiento para poder identificar y llevar a cabo estas evaluaciones o estas conductas, o donde tenemos, si tenemos situaciones similares, qué es lo que se puede hacer con los hallazgos de estas evaluaciones para mejorar la situación. ¿Alguien más que quiera? Sí, quizá pueda yo añadir a lo que dijo Catherine. Muy pocas empresas tienen los recursos y el tiempo, pero estoy de acuerdo en que debe de tener cierta responsabilidad cada una de las partes. Pero si la empresa dice, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta evaluación, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer con los resultados? Generalmente las empresas que tienen muy buenas intenciones llegan a nosotros con los informes, con una serie de hallazgos, interpretaciones, recomendaciones, acciones de mitigación, y después no hay un seguimiento a las acciones correctivas, a lo que se puede hacer. Pensar bien qué es lo que vamos a hacer, pero qué vamos a hacer después con los resultados. Sí, esa es una muy buena respuesta. Ahora voy a ir a dos preguntas que voy a decírselas a Kelly. ¿Puede dar ejemplos de buenas prácticas en Canadá? Y también para Kelly, una pregunta directamente de la audiencia. ¿Cuál es el apetito de las compañías canadienses por compartir los datos de las cadenas de suministro? Y para cumplir así con la legislación, ¿analizan las informaciones? Quizás no haya todos esos detalles, no tenga todos esos detalles, pero por lo menos, ¿qué ve usted al hablar con las compañías? Y si puede responder entonces a esas dos preguntas. Bien, la mayoría de las compañías de propiedad privada, creo que lo que estoy comenzando a ver definitivamente no quieren compartir los datos, no tienen ganas de hacerlo. Y fuera de las conversaciones de derechos humanos en debates sobre el medio ambiente, por ejemplo, veo que cuando los invitamos para tener este tipo de conversaciones, muchos de ellos dicen, bueno, depende de quién más está en la sala, voy a compartir, si es un competidor, por ejemplo, voy a tener que preguntarle al departamento jurídico si puedo compartir. Entonces, eh, al analizar los datos, lo están haciendo ellos por su propia cuenta, sin compartir. Y definitivamente yo pienso que hay mucha duda en hacerlo. Y eso es una barrera, es un obstáculo para avanzar en esta área. Así es que yo quisiera ver entonces que se comparta más información, que haya más transparencia entre la industria en sí, y eso también vuelve entonces a todo este asunto de la acción colectiva y cómo podemos trabajar todos juntos. Y si no podemos ni siquiera entender esos retos en común que existen si uno no quiere compartir o revelar las cadenas de suministro que usted tiene. En términos de mejores prácticas, yo no estoy segura que realmente haya ejemplos que dentro del contexto canadiense, la verdad. Yo creo que definitivamente en otras jurisdicciones donde hay legislación, donde se ha establecido, podemos allí ver que esas industrias han respondido, pero no puedo darles ejemplos de una compañía canadiense en este momento. Eso, que pudiera o que quisiera compartir sus mejores prácticas. Eso me lleva entonces a otra pregunta que se me hizo sobre qué está ocurriendo en otras jurisdicciones. Entonces la pregunta es si hay buenas prácticas o lecciones aprendidas que las compañías pueden aplicar sobre la experiencia de compañías en países que son similares a la legislación de transparencia que nosotros vamos a tener en el Reino Unido y Australia sobre la esclavitud moderna. Hay intercambio de información de compañías que operan en estos contextos y lecciones aprendidas de esas compañías. Maylin o Catherine, quizás podrían compartir ustedes sus perspectivas. ¿Ven ustedes que esto está ocurriendo? ¿Se comparte más la información donde la legislación ya está promulgada?
Yo creo que definitivamente participando con la industria textil danesa, ha habido un enfoque honesto, abierto, con respecto a los retos a lo largo de la cadena de suministro. Y también en Dinamarca nosotros tenemos nuestra propia ley de esclavitud moderna. Estamos esperando de legislación de vida sobre derechos humanos que ya va a promulgarse, sostenibilidad y derechos humanos específicamente. Esa legislación ya surgió, bueno, varias veces en las conversaciones, de manera bastante abierta y con el concepto de que las compañías están entendiendo cada vez más que necesitan alejarse de este ejercicio encasillado en el cumplimiento e interactuar de manera más abierta sobre cómo están abordando este tema en términos de debida diligencia y derechos humanos. Gracias, Catherine. Mailen, ¿algo que agregar? Quizás podría decir que yo no sé exactamente cómo es a nivel de país en el Reino Unido y en Australia, pero sí puedo ver, y lo mencioné antes, que nosotros estamos en el centro, ya tenemos un grupo de trabajo con compañías que se reúnen y con reglas Chatham discuten temas clave, muy a menudo sobre trabajo infantil, porque ese es el punto de entrada y la conversación sobre derechos humanos en las cadenas de suministro. Y cuando comenzamos teníamos 7 compañías y ahora tenemos 30 más o menos que se han unido, eh, marcas internacionales de muchas jurisdicciones, y todas se reúnen porque tienen un interés de conversar y compartir información. Y como dijo Catherine, vemos más transparencia en torno a este tema y realmente alentamos a las compañías a que compartan, porque creemos que las compañías que están identificando el trabajo infantil tomen acciones, hagan remediación y hagan un seguimiento. Ellos son los que están al liderazgo de la diligencia de vida sobre derechos humanos y eh, no ha tenido problemas con el trabajo infantil. Entonces, compartir en nuestro grupo de trabajo, las compañías quieren más compartir porque cuando nosotros identificamos el trabajo infantil y las agrupaciones, grupos de trabajo infantil, nos comenzamos a preguntar, ¿ustedes tienen abastecimiento, proveedores de esos países? Y quieren compartir más esa información. Y sí, entonces podemos mostrarle en el mapa, tenemos 6 niños en esta fábrica. Ah, sí, nosotros también tenemos proveedores allí. Y capaz que también seamos parte de esa fuerza laboral que nos está abasteciendo. Y entonces hay un apetito mayor por ser transparente, por compartir a distintos niveles, y creo que eso realmente es muy bueno. Qué bueno escuchar esas buenas noticias. Y eso puede ser una tendencia, es de esperar que así sea en el futuro. Una pregunta que se refiere a la Core y a Catherine sobre Canadá y promover la legislación sobre debida diligencia, sobre derechos humanos y trabajo infantil o derechos del niño. Para Kelly también puede ser. Y después darle la palabra a Maylin y Catherine sobre la debida diligencia. Yo quisiera mencionar que en el pasado hemos apoyado la necesidad de que haya una debida diligencia obligatoria sobre derechos humanos. Y hemos visto ese cambio, no solamente la transparencia, la legislación sobre transparencia, sino también legislación que ya ha sido aprobada en Francia, en Alemania, y también está siendo considerada en los Países Bajos, en Dinamarca. Se está hablando en Canadá con la ley, con el proyecto de ley. Definitivamente lo apoyamos como CORE, y tenemos el cumplimiento voluntario, que es un paso práctico importante y es una señal de Canadá, ciertamente de otros países, sobre el compromiso de proteger los derechos humanos a lo largo del mundo. Eso es de la perspectiva de la CORE. Y Kelly, ¿quiere decir algo sobre Fashion Takes Action y con respecto a la debida diligencia y que ésta sea obligatoria sobre derechos humanos?
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Mi único comentario sería más acerca de el proyecto de ley S-211. Las pymes y nuestra industria aquí son pymes, todas ellas prácticamente. Eso quería señalarlo con respecto a la legislación. Y de todas maneras, sí, apoyo en todas las otras áreas este paso. Daniel, con respecto a lo que dijo Kelly sobre el proyecto de ley S-211, hay un hecho importante sobre cuántas compañías van a recaer bajo esto. Las 10 que entrevistamos, solamente una realmente sería recogida por el proyecto de ley S-211. Gracias por darnos ese dato que es importante. Y Maylin o Catherine, ¿pueden comentar sobre la debida diligencia obligatoria, la importancia de ella? Yo diría que, por supuesto, lo que estamos viendo a nivel de la Unión Europea y también dentro de los países que usted mencionó, Sherry, el ámbito de la aplicación son las empresas grandes. Entonces, eso es parte del reto, en cierto modo, porque la forma en la cual actualmente se está teniendo el alcance se aplicaría a toda la cadena de abastecimiento. Si es una empresa de confecciones que cae directamente bajo la legislación, usted todavía va a ser parte potencialmente de la cadena de suministro de otra compañía, y eso incluye entonces marcas más grandes, una marca, por ejemplo, que obtiene su abastecimiento local, que puede ser parte de la legislación. Y eso puede ser parte entonces de esta debida diligencia y de su exigencia obligatoria. Hay necesidad entonces de que esa compañía que está utilizando su compañía de vestuario para asegurarse que esa parte de sus actividades no estén vinculadas a abusos a los derechos humanos o al trabajo infantil. Se puede ver impactado entonces esa compañía como proveedora a compañías en las cuales recae esta legislación. Entonces, aun cuando no le impacte directamente, sí le puede impactar de manera indirecta como parte de la cadena de suministro de la compañía que la legislación cubre. Entonces, yo creo que eso crea un cambio de mentalidad en el mercado, ciertamente, en torno a los derechos humanos y la debida diligencia. Y aun cuando uno no se vea impactado directamente por o recaiga directamente bajo la legislación obligatoria, usted aún así va a experimentar ese cambio en el mercado en términos de expectativas sobre la debida diligencia y la comunicación en torno a los retos en derechos humanos y sus impactos. Estamos viendo ya ese cambio, como Malin lo mencionó justamente, en el hecho de que las compañías ya ahora se están haciendo más transparentes, más claras y quieren hablar sobre estos retos. Así es que no es solamente el hecho de que potencialmente van a caer sobre la legislación, sino eso es lo que estamos viendo hacia dónde va la sociedad. Esa es mi visión optimista de las cosas en todo caso. Excelente, me encanta el optimismo. Así es que muchas gracias por esa respuesta. Melin, ¿algún comentario al respecto? No, creo que Catherine terminó con una nota muy optimista que ha cubierto todo realmente. Bien, muy interesante esta pregunta para Core y para los panelistas también. ¿Qué puede hacer la Core para las acciones colectivas? Yo mencioné, cuando estábamos hablando de la acción colectiva, mencioné que la Core ya está viendo la fase 2 con estas conclusiones que hemos obtenido, con ideas de dónde están las brechas. Estamos viendo dónde los consejos, la asesoría sería importante o apreciada, diría. Entonces yo quiero volver a los panelistas y a que pensemos cuáles son las opciones que tiene la Core para
trabajar de manera colectiva, tomando medidas colectivas. ¿Mailing o...? eh, no, Kelly, usted. Sí, usted adelante. Bueno, yo iba a mencionar que las acciones en la CORE están en el área de la educación, los seminarios para la industria, para tener una comprensión clara de estas áreas clave. FTA nos ve nosotros como partes, Fashion, ah, nosotros queremos ayudar a coordinar las acciones, tal como lo estamos haciendo en otras áreas, de manera con la circularidad y el clima. Queremos seguir con ese espíritu y también involucrarnos en la diligencia de vida sobre derechos humanos. Qué bueno tenerla a usted como una alianza. Lo que acaba de mencionar Kelly es muy bueno porque también el estudio nos da muchas oportunidades, ciertamente. ¿Y qué podemos hacer en este caso? ¿Cómo podemos también apoyar a la CORE y a otros socios en Canadá, apoyar a las compañías? Porque podemos ver que muchos no saben bien lo que están haciendo, saben que están haciendo algo, pero no saben exactamente qué es. Entonces, no saben cómo recaer dentro de este casillero de derechos humanos. Y podemos tener un mejor entendimiento simplemente con cosas pequeñas que podemos hacer. Tal como lo hemos hablado anteriormente, hay varias herramientas que están disponibles, directrices, no hay que comenzar de cero, pero sí podemos ayudar a las compañías a que se unan las manos, a que comiencen a trabajar con pequeñas compañías y con esta legislación. Algunos se sienten abrumadas realmente, que no tienen nada implementado, que no saben dónde comenzar, porque esto se vincula a las estructuras de gestión, ¿no es cierto? Si se tiene una debida diligencia, tanto a nivel de la compañía, cómo se hace el negocio, pero también cómo se monitorea, cómo se implementan las cosas, con los principios rectores. Creo que eso es algo que la CORE y otros socios pueden trabajar para compartir con las empresas este paso. No pueden hacerlo de una sola vez y solos. Y hay que comenzar a descifrar cómo comenzamos y qué es lo que ya hay disponible y a partir de ahí comenzar a trabajar. Hay muchas oportunidades ciertamente de colaboración y que está señalado justamente en el estudio que se ha hecho por parte de la CORE. Catherine, ¿algo más que agregar al respecto? No, yo creo que se ha dicho todo muy bien. Bien, estamos llegando al final. Tengo una última pregunta que voy a tomar y no pudimos tratar todas las preguntas, pero sí bastantes. Vamos a hablar de qué se recomienda a los abogados para considerar cuando se hable de la debida diligencia sobre el medio ambiente y también la debida diligencia sobre derechos humanos y qué son las diferencias y la parte de educación que se está pidiendo en este aspecto. ¿Quién quisiera responder a esta pregunta? Yo quisiera decir que ya envié varios recursos que los he compartido, con los cuales hemos estado trabajando, porque hemos estado trabajando juntamente con asociaciones industriales de evaluación del impacto para hacer también evaluación del impacto sobre derechos humanos. Tenemos que entonces que compartir material para explicar cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de evaluación, tanto en términos de equipos, de capacidad, de conocimientos. Y eso puede ser algo muy interesante de ver, especificando específicamente, viniendo de los impactos de salud y evaluación del medio ambiente, incorporar también los derechos humanos, cómo se puede agregar o incorporar ese proceso y cuáles son los criterios involucrados. Y con esos aprendizajes, incluir criterios que se pueden aplicar más ampliamente a la debida diligencia en general, en términos tanto de los procesos como del contenido de la debida diligencia en términos de procesos, tomando un enfoque de derechos humanos. ¿Y qué significa eso? Tanto en transparencia, en rendición de cuentas y de contenido. Y el punto de referencia es derechos humanos internacionales, ciertamente. Y eso debe ser la esencia, debe estar en el elemento central.
y eso lo he compartido en el chat, pero sí puedo entrar en detalle, por supuesto, sí se necesita más detalle. Muchas gracias por ofrecer esos recursos. ¿Alguien más? Ya estamos llegando al término. Yo simplemente quisiera decir que para aquellos que, y muchos saben ya, que la Asamblea de Naciones Unidas de este verano aprobó una resolución, el derecho a un entorno limpio y sostenible. Es un derecho humano esencial, es un derecho humano en sí. Debemos comenzar entonces a ver el medio ambiente y los derechos humanos con el mismo lente, con la misma óptica, y este proceso que recibe el mismo trato, y tal como lo mencionó alguien, eso ayudaría a abordar que esto no sean dos cosas separadas, sino algo en conjunto, que sea una sola cosa. Bien, como moderador entonces ya estamos casi a tiempo. Yo quisiera decirles que tenemos más de 20 preguntas. Quisiera agradecer a todo el mundo entonces por la participación activa que han tenido. Ha sido excelente y un debate muy rico el que hemos tenido. Yo quisiera entonces, antes de terminar completamente, pedirle a las panelistas que resalten uno o dos puntos esenciales que quisieran dejar como recordatorio, y lo voy a hacer por orden alfabético, con el primer nombre, Catherine, Daniel y Melin. ¿Cuáles son los elementos destacados? Bueno, si estoy hablando directamente al sector de vestuario canadiense y también a las compañías de moda en general, lo que quiero decirles es que con el lente de derechos humanos consideren ustedes sus actividades dentro de un lente, una óptica de derechos humanos. Háganse las preguntas, conozcan a sus proveedores y a sus proveedores desde el punto de vista de los derechos humanos. Ese es el punto esencial, diría. Gracias, Catherine. Daniel, ¿cuál es su punto? Bueno, para terminar quisiera decir gracias. Gracias a las 10 compañías que participaron en el estudio. Yo lo digo esto en nombre de la CORE, aprecio su participación muchísimo. Y voy a mencionar también, o lo mencionamos en el estudio, claro, 7 de las 10 compañías consintieron en compartir su información de contacto con la CORE para trabajar más adelante sobre estos temas. Eso vale la pena reconocer, por supuesto, y mencionar, y como mencionó Sherry, estamos previendo la fase 2 de este estudio. Si hay compañías canadienses que les interesa entonces trabajar con nosotros sobre este tema, les aliento a que tomen contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Mailing, vamos a darle para mailing mientras Kelly arregla su problema. Sí, muchas gracias. Las preguntas realmente demuestran que las compañías y sus orientaciones están muy interesadas y quieren hacer algo, ciertamente, y ese es el impulso que estamos viendo en este momento. Hay cosas clave que mencionó Catherine: hacer las preguntas correctas, conocer la cadena de suministro, tener transparencia, visibilidad y las prácticas de negocio. ¿Qué estamos haciendo que puede exacerbar estos riesgos? Si estamos abasteciéndonos de países en riesgo, niños que están en deserción escolar, hay que considerar todo eso. ¿De dónde estamos abasteciéndonos? Y pedir consejos, asesoría. Hay muchos informes, muchos estudios, muchas herramientas, reportes. Hay muchos que están trabajando ya en este tema. Hay que aprovechar entonces esa información que hay disponible. ¿Me pueden escuchar ahora, Kelly? Sí, sí, Kelly. Tanto Catherine y Mary lo cubrieron, pero simplemente quisiera decir también, como se mencionó en la presentación, tenemos un conjunto de herramientas sostenibles en nuestro sitio web. Hay muchos recursos allí y espero colaborar ciertamente con la CORE sobre estos temas y seminarios web para llevar un nivel de entendimiento a un nivel mayor. Eso es lo que necesitamos en la industria canadiense. Y acérquense a mí o a la CORE o a Face to Face o a todos los que están en la lista. Tomen contacto. Bueno, quisiera agradecer a todos nuestros panelistas por estar con nosotros y por tener esta conversación. Lo que yo he escuchado
desde el comienzo mismo con la pregunta sobre qué podemos hacer y las acciones colectivas. Todo esto se incorpora a lo que han dicho las panelistas. Y lo que yo recojo de todo esto es que tenemos muchas acciones colectivas en todos los niveles que realizar para asegurarnos de que las compañías estén actuando de manera responsable y que a su vez pueden ser competitivas. Y a su vez también que estemos evitando el trabajo infantil y protejamos los derechos humanos. Queremos seguir trabajando con ustedes, con las panelistas, con el sector de la confección canadiense y otras partes interesadas para que tengamos una conducta más sólida, más responsable y promover el respeto por los derechos del niño. Queremos agradecer al face-to-face events, a los intérpretes y a ustedes, a la audiencia, por supuesto, por la participación tan dinámica en estos temas. Y para terminar, hay más información sobre nuestros estudios y así es que vayan, visiten nuestro sitio web y que tengan un excelente día o tarde o mañana. Muy buen día.